Cafecito for the win. Podría estar usando gorro, guantes y como 2 camisetas y un suéter, pero jamás voy a decir que está mejor el calor que el frío. Un saludo a todos mis colegas Team Nalga Sudada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Ortiz, soy estudiante de nutrición de la escuela de UABC aquí en Mexicali. Hoy voy a empezar una serie de videos que se va a llamar Comidas con Propósito, el cual te va a ayudar a solo no entender de que la comida está rica y que sí hay que comer carne y que hay que comer fuentes de proteínas muy ricas y la fregada y lo que sea que mires en los videos, sino que realmente entiendas de forma más sencilla por qué es necesario que comas ciertos alimentos. Así que sin más ni menos, empezamos. Ok, para empezar en generalidades tenemos que empezar a decir que las proteínas son una de los 3 macronutrientes principales, el cual son proteínas, carbohidratos y grasas. Todos los alimentos tienen en mayor o menor medida proteínas. Las verduras, las carnes, los lácteos, algunas grasas. Todos los macronutrientes vienen consigo algunas vitaminas o minerales u otros compuestos que son de ayuda para nuestro cuerpo. En el caso de las fuentes de proteínas como carnes, mayormente, como por ejemplo las carnes rojas, vienen con muchas vitaminas que son de tipo B, aparte de algunos minerales como podría ser el zinc, el magnesio, el hierro, entre otras. Esta es la principal razón por la cual te sugieren consumir alimentos que sean carne o que sean de origen animal. También es importante decir que 1 gramo de proteína no es lo mismo que 1 gramo de carne. Es decir, si yo te estoy diciendo que necesitas ingerir, por decir algo, 100 gramos de proteína, no significa que te vas a comer 100 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de carne de res, 100 gramos de chuleta. Aproximadamente 100 gramos de pechuga de pollo o de carne de res o de chuleta de cerdo, lo más magra posible, es decir, sin tanta grasa, aportará entre 22 a 24 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína solo es un compuesto, o más bien dicho, es una parte que conforma a la pechuga de pollo, a la carne de res, a la chuleta de cerdo. La carne en sí no es proteína, es fuente de proteína, entre otras cosas. 1 gramo de proteína te va a dar 4 kilocalorías. Es decir, que si tú consumes 25 gramos de proteína, esto te va a aportar 100 kilocalorías. Ahora, eso fue por parte de las generalidades. En sí, ¿en qué me beneficia consumir proteínas? Para empezar, las proteínas es pieza primordial para la construcción de tejidos. Yo siempre pongo la analogía de que todo lo que necesite tener una estructura necesita proteínas. Estas ayudan a la construcción de tejidos, a las funciones transportadoras, al sistema inmune y principalmente ayuda a lo que son las enzimas. Las enzimas son básicamente proteínas que, poniendo una analogía, es como las obreras en una fábrica. Las obreras son las enzimas y nuestro cuerpo es la fábrica. Si no hay obreras, entonces la fábrica no funciona. Nuestro cuerpo no utiliza las proteínas como tal, sino que utiliza algo llamado aminoácidos. Para saber qué son los aminoácidos, básicamente son la parte más pequeña de las proteínas. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una figura de Legos. La figura completa ya armada serían las proteínas. Si tuvieras esa figura por segmentos, tendrías a los péptidos. Y si cada pieza de Lego la desarmaras y te quedaras con la pieza así, la que está de fábrica, esos serían los aminoácidos. Básicamente nuestro cuerpo no absorbe proteínas, absorbe aminoácidos y utiliza a los aminoácidos para formar proteínas dentro de nuestro cuerpo. A grandes rasgos podemos clasificar a los aminoácidos en 2 categorías, las esenciales y las no esenciales. Básicamente se dividen así porque unas las puede hacer nuestro cuerpo, las puede sintetizar, las puede crear y las otras no, y se necesita ingerir por la dieta. Aquí te voy a dejar un listado de las que son esenciales y no esenciales porque para no hacer largo el video. Ahora, dentro de los aminoácidos existen las 3 protagonistas, que seguramente ya las habrás escuchado en algún otro lado, que se llaman BCAAs, o por sus siglas en inglés son aminoácidos de cadena ramificada. Estos básicamente son la valina, la leucina y la isoleucina. Estas 3 están vinculadas a la formación de masa muscular y a la formación de energía o al rendimiento físico. Ahora, aquí viene algo importante. Esto realmente no necesita suplementación. Tú habrás visto que en la tienda de suplementos, en tu gimnasio, te pueden vender BCAAs como suplemento y te dicen que es lo mejor para construir masa muscular y para rendir en el gimnasio. Lo cual esto sí es cierto, pero realmente no se necesita suplementar. Si tú tienes una buena fuente de proteínas, llámese carnes, lácteos, leguminosas, etc., realmente no necesitas suplementarte con BCAAs porque los BCAAs ya vienen en la proteína. Si la proteína es de buena calidad, las BCAAs van a estar ahí.
Ahora, tengan esto en mente porque más adelante vamos a hablar sobre los aminoácidos esenciales, no esenciales y cómo se relaciona con las proteínas en polvo. Pero por favor, no compres BCAAs, no lo necesitas. Si tienes una buena dieta donde tienes buena cantidad de proteína, está de sobra. Básicamente estás tirando tu dinero. Ahora, como siguiente punto está la biodisponibilidad, que básicamente hace referencia a qué tanto se puede absorber, o más dicho, si se puede o no absorber, o se puede o no utilizar alguna proteína. Joven, se escucha un chorro. Problemas técnicos. Hay ciertas fuentes de proteínas que son más biodisponibles que otras, por ejemplo las proteínas vegetales y las proteínas animales. Las proteínas animales son altamente biodisponibles, a diferencia de las proteínas vegetales. Es decir, una proteína de suero de leche es más biodisponible que una proteína de chícharo, una proteína vegana. Y ahora, hablando en alimento sólido, por decirlo de alguna forma, la biodisponibilidad es básicamente qué tan bien está cocida. Podemos poner el ejemplo de las claras de huevo, la carne. Por ejemplo, un pedazo de bistec crudo no está igual de biodisponible que un pedazo de bistec cocido. Lo que pasa es que pasa por un proceso al momento de que se cocina que se llama desnaturalización. Esto hace más biodisponible las proteínas que están en la carne y al momento de ingerirlas, pues las podemos utilizar. Estas pueden ser por calor y en caso de, por ejemplo, ceviche, aguachiles, podría ser en el caso de ambientes ácidos o de alguna sustancia ácida, como podría ser el limón. Así que básicamente lo que estás intuyendo está bien. Si tu carne está a término medio o cualquier otro término que no sea bien cocido, lo más probable es que las proteínas no estén del todo biodisponibles. Si acaso las que están bien cocidas. Ahora, ¿cuánta proteína debo de consumir? Esto depende de tu contexto. Por ejemplo, si eres una persona que tiene algún daño renal, hablando de fallo renal claramente, normalmente a las instituciones de salud se les recomienda que el paciente consuma no más de 0.8 gramos por kilogramo de peso. De ahí viene el mito de que la proteína puede dañar los riñones, lo cual pues no es cierto. El problema es que ya había un daño existente y el darle una carga mayor de proteínas al riñón lo que va a hacer es dañarlo un poco más. Lo cual no es cierto, sino que ya había un daño existente, el cual al momento que le dimos más proteína hizo que hubiera un peor caso o que se hiciera más daño. A las personas que no hacen mucha actividad física o que hacen ejercicio ocasional se le puede llegar a recomendar de 1.2 hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso. Esto quiere decir que si tú eres una persona que no padece de obesidad y pesa 70 kilos, más o menos deberías estar entre unos 84 a casi 100 gramos de proteína, que con 3 raciones de leguminosas, 1 de lácteos y 9 de productos de origen animal las completas fácilmente, no es muy complicado. Ahora, para las personas que quieren aumentar su masa muscular o que están bajando de peso o que están haciendo actividad física muy constante, que son deportistas, el requerimiento aumenta. Este puede llegar desde 1.6 hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Incluso puede llegar hasta más según tu gusto. Incluso hay estudios donde llegan a los 3 gramos y se dan cuenta que no hay ningún problema. Y en el caso de la gente que va al gimnasio, todo depende si estás en una fase de volumen o estás en una fase de definición. Si estás en una fase de definición, como sabes que las proteínas ayudan a la construcción muscular y por lo tanto va a ayudar a retener esa musculatura, lo mejor sería que apuntes a los 2 gramos o tal vez un poco más. En cambio, cuando estás en fase de volumen, pues no estás en riesgo de estar en un estado catabólico, como le dicen algunos. Es decir, no tendrías por qué bajar tu musculatura porque estás haciendo un superávit calórico. Podrías igual quedarte con los 2 gramos o incluso poderte quedar con 1.6 y no pasaría nada. Repito, esto es completamente al gusto y no tienes por qué clavarte con algún parámetro. Ahora, como disclaimer, si eres un adolescente, si no tienes 18 o 19 años, no es recomendable que hagas un déficit calórico. Esto no es recomendable ni en adolescentes ni en niños, ya que puedes mermar tu crecimiento. Si tú consumes menos calorías de las que estás quemando, entonces no vas a tener energía ni recursos para poder seguir creciendo. Lo ideal y lo que normalmente hacen las instituciones de salud es básicamente darle las calorías que necesita para subsistir y a medida que el niño va creciendo, su peso comparado con su estatura se va normalizando. Es decir, no es lo mismo pesar 70 kilos pero ser un niño de 1.30 a 1.40 a pesar 70 kilos y probablemente tener 17 años y medir 1.68 o 1.65.
Ahora me gustaría compartirles un caso que tuve con mi maestra cuando tenía mi clase de nutrición clínica. Había llegado una paciente de, si no mal recuerdo, como unos 15 años, pero medía como unos 75 o unos 78 y pesaba más o menos como de 95 a 100 kilos. Ahora, es una adolescente, en teoría no deberías de darle déficit calórico. Aquí mi maestra optó por tratarla como una adulta, ya que, pues, a como se veía, la niña medía un poco más que sus padres, así que crecer, pues ya había crecido lo suficiente, al menos dentro de su familia. No había estatura que mermar, no había crecimiento que mermar, entonces la trató como adulta y le dio un déficit calórico. Todo depende del contexto y muchas veces va a depender de cómo tu nutriólogo vaya a ver tu caso. Si eres una persona que se ve que no ha terminado su estancia de crecimiento, entonces lo más probable es que no te dé un déficit calórico y no es recomendable hacer un déficit calórico. Si eres un adolescente y padeces de sobrepeso u obesidad, entonces lo que tienes que empezar a hacer es simplemente hacer ejercicio y a medida que vayas creciendo vas a ir adelgazando. Y si eres un adolescente que está yendo al gimnasio, no hagas un déficit calórico. Aprovecha esta etapa de crecimiento que estás teniendo para hacer una etapa de volumen. En este momento de crecimiento va a ser mucho más sencillo para ti aumentar tu masa muscular a medida que vas creciendo que si fueras un adulto que ya terminó su etapa de crecimiento y también quiere hacer una etapa de volumen. Si eres una persona que está en sobrepeso u obesidad, no tienes que seguir estas recomendaciones de 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso. Ya que pongamos en contexto, si tú mides unos 70 pero pesas 120 kilos, si quisieras consumir 2 gramos por kilogramo de peso, estarías consumiendo 240 gramos de proteína, el cual pues ni siquiera la vas a utilizar toda. En este tipo de casos se hace algo llamado el peso corregido, que básicamente es poner como ideal el peso que deberías de tener y a base de ese peso ideal, suponiendo que si fuera unos 70 metros, tú deberías de pesar, entre comillas, no sé, 71, 72 kilos. A base de ese número ya puedes hacer el 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso. Ahora, te invito a que no hagas esto por tu propia cuenta, que vayas con un nutriólogo, no médico que se crea nutriólogo, y que te dejes guiar por su instrucción. Ahora, la proteína en polvo. La proteína en polvo puede venir de 3 fuentes: derivados del suero de leche, de origen vegetal como sería la proteína de chícharo, y de origen de carnes, y realmente están en esta jerarquía, siendo los derivados de suero de leche el más biodisponible, la proteína de chícharo siendo biodisponible pero no en su mayor cantidad, y por alguna razón la proteína que viene de base de carnes es la menos biodisponible y realmente es la que menos se recomienda. La proteína en polvo no tiene ninguna magia, simplemente te ayuda a llegar a tu requerimiento de proteína. Consumir 100 gramos de pechuga de pollo va a ser aproximadamente lo mismo que un scoop de proteína a base de suero de leche. 100 gramos de pechuga de pollo te va a aportar más o menos como de 22 a 24 gramos de proteína y el scoop de proteína te va a aportar igual de 22 a 24 gramos de proteína. Realmente las únicas ocasiones donde yo recomiendo que se compre proteína son en 4 ocasiones y de hecho en la cuarta no la estoy tan seguro. La primera sería que seas vegetariano o vegano, ya que las fuentes de proteína son más escasas. Si quisieras llegar a 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso, se te dificultaría mucho a solo base de, no sé, por decir huevos o lácteos. Y ya si eres vegano, pues no se diga, ¿no? Una proteína vegana o una proteína vegetariana podría ser gran ayuda para llegar justamente a ese requerimiento de proteína diaria. La segunda es que eres una persona muy ocupada y casi nunca cocinas. Te levantas a las 5 de la mañana, no vuelves a pisar tu casa hasta aproximadamente las 8 de la noche, 9 de la noche. Básicamente todas tus comidas son en la calle y pocas veces tocas la cocina para prepararte algo de comer. El prepararte algo rico en proteínas puede llegar a ser tardado, hablando en fuentes como carne. Entonces la proteína en polvo básicamente vas a ponerle leche, le vas a poner tu scoop de proteína y tan tienes tu fuente de proteína lista. La tercera, y que va un poquito de la mano con la segunda, es que eres muy flojo para cocinar. Y seamos sinceros, si no tienes el hábito de poderte cocinar, va a ser muy difícil que de un día para otro, después de que vayas con el nutriólogo, realmente empieces a cocinar. Así que la proteína en polvo podría ser de gran ayuda para ti, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy caro. La cuarta, y esto es por experiencia personal, es que me ha tocado pacientes que dicen que no les gusta el sabor de la carne, ya sea por textura o ya sea por sabor o ya sea por aroma. Incluso en este tipo de casos lo dudaría recomendar la proteína en polvo, ya que se debería de empezar a trabajar sobre la relación que tienes tú con la comida, ya que no miro, al menos en caso personal, 100% saludable que toda tu fuente de proteína sea a base de proteína en polvo.
Ahora, volviendo en el tema de los BCAAs, la calidad de una proteína en polvo se mide según sus aminoácidos, ya que no es lo mismo una proteína en polvo que tenga 23, 24, 25 gramos de proteína, pero tiene en su mayoría aminoácidos no esenciales, a una proteína en polvo que tal vez tenga 18, 19 o 20 gramos de proteína, pero en su mayoría son aminoácidos esenciales. Ahora, recuerden que los no esenciales nosotros los podemos producir y los no esenciales no podemos producirlos y los necesitamos en nuestra dieta. Hay muchas proteínas muy económicas que básicamente hacen esto, las rellenan de aminoácidos no esenciales para decir que tienen mucha proteína porque es más barato y básicamente te están vendiendo gato por liebre. Si tú quisieras consumir proteína te podría recomendar tal vez estas tres. La primera, y para mí es la más fiable porque es la que más evidencia tiene de que cumple con lo que dice su etiqueta, sería la Gold Standard. De ahí sería la ISO 100 y de ahí sería la Nitrotech, que por aquí voy a dejar una imagen. Ahora, ¿la proteína ayuda para saciar, para no sentir hambre? Por lo general sí, ya que pues, la misma cantidad de gramos en proteína que de carbohidratos va a ser más saciante la proteína. Pero ojo, no es lo mismo 200 gramos de pechuga de pollo que tal vez 400 gramos de yogur griego. Obviamente uno te va a dar más saciedad que otro, aunque pesen diferente. Por lo general se podría decir que sí da más saciedad, pero también depende del alimento que tú escojas. Obviamente si tú te tomas 2 scoops de proteína con tu leche o con el agua, no va a ser igual de saciante que si te comieras 200 gramos de pechuga de pollo. Tal vez pese más el batido de proteínas por mililitro, pero 200 gramos de pechuga de pollo va a ser mucho más saciante que tal vez medio litro de proteína de polvo. Así que se podría decir que por lo general sí es saciante, pero también depende de qué fuente de proteínas uses. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó el video les invito a que lo compartan, a que le den like o que simplemente me pongan un comentario diciendo que les fue de mucha ayuda. Estoy tratando de mejorar audio como podrán ver, estoy utilizando mi teléfono como micrófono. Y con el tiempo trataré de mejorar también la calidad del video, ya que edito desde el teléfono, pues yo sé que el último video no fue de la mejor calidad. También trataré de grabar desde el consultorio donde dispongo de una pizarra más grande y no tal vez desde esta cosita chiquita. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, trataré de responderla ya sea en el mismo comentario o si miro que hay un video muy interesante que se podría tomar desde este comentario, te diré que haré un video de tu comentario y tal vez te pueda mencionar. Ya sin nada más que decir, les doy las gracias, adiós.